Continuamos en el programa, estamos conversando con el doctor Arsenio Oreguardia. Doctor, en las facultades de Derecho aprendemos los estudiantes de Derecho, y que dicho sea de paso somos estudiantes para toda la vida, ¿no? Como usted es un buen estudiante y por eso es un buen maestro, recordaremos todos en términos generales que en teoría general del proceso hay un principio que con respecto al tema probatorio dice en latín lo siguiente: onus probandi incumbit actori. Es decir, todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo. Entonces, si yo lo demando a usted en un hipotético inexistente, por supuesto, pero solo como ejemplo, porque tiene una deuda conmigo, yo tendré que probar que existe esa deuda. Si usted me denuncia por haber cometido un delito de injuria en contra suya, tendrá que demostrar el hecho con el medio probatorio correspondiente. En el proceso penal se dice que normalmente la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Público, que es el que formula la acusación correspondiente. Es decir, el fiscal alega que Juan Pérez ha cometido un delito, por lo tanto Juan Pérez entonces tiene que, el Ministerio Público tiene que probar que Juan Pérez ha cometido ese delito y para eso tiene que aportar la prueba. De modo tal que se podría pensar, en teoría al menos, de que Juan Pérez bien podría guardar silencio durante todo el proceso y ni siquiera decir lo contrario a lo que dice el fiscal, porque el fiscal es el que tiene que demostrar que efectivamente con los medios probatorios que aporte al proceso, Juan Pérez ha cometido el delito que se le imputa. Sin embargo, hay casos en los cuales parecería que la carga de la prueba se invierte para que el imputado tenga que demostrar su inocencia respecto a las imputaciones que se hace desde el Ministerio Público, como por ejemplo el caso de lavado de activos, ¿no es cierto? Dice el fiscal que Juan Pérez ha recibido una suma de dinero de una procedencia que no se conoce, ¿no? Acaba de comprar una casa que cuesta $150.000, pero se sabe que sus ingresos son solamente de 7.000 soles mensuales. Entonces, ¿de dónde ha obtenido esas fuentes o esos recursos para comprar una casa de semejante valor? Y por lo tanto, entonces hay una presunción, no iure de iure, sino iuris tantum, evidentemente, de que habría un lavado de activos y por lo tanto entonces hay que llevarlo a la investigación correspondiente. Y evidentemente, quien, según alegación del Ministerio Público, por supuesto, ¿no? Esto puede ser rebatido a nivel doctrinario, quien debería probar de que el dinero que ha utilizado para la adquisición de ese bien que no coincide con sus ingresos no es ilícito, sino más bien es un dinero lícito, es el propio imputado. Entonces, ¿existe realmente una inversión de la carga de la prueba en el proceso penal en algunos casos como estos? ¿O definitivamente no existe ningún caso en el cual el imputado sea el que tenga que demostrar su inocencia, sino en todo caso el Ministerio Público probar siempre la imputación que le alega a un ciudadano? A ver, en esto hay una lógica constitucional y un íter sumamente importante, pero al mismo tiempo bien sencillo. Si estamos diciendo que prácticamente en todos los países democráticos del mundo la presunción de inocencia es un derecho fundamental y que el principio de excepcionalidad de la detención es también otro principio, es lógico que quien formula una imputación y pide una investigación o una pena en su momento es el que tiene que probar que se ha cometido el delito. En este caso porque el fiscal. si no, ¿por qué sería la garantía de presunción de inocencia? Claro. En una relación procesal penal, el imputado parte en ventaja, porque él, en realidad, como usted muy bien dice, puede asumir una conducta pasiva y no decir nada, derecho al silencio, y tiene que ser el Ministerio Público el que tiene que probar. Punto primero. Por tanto, resulta lógico y como consecuencia de esto, que si el Ministerio Público se ve la necesidad de solicitar la prisión preventiva bajo los supuestos de peligro procesal, pena probable, suficientes elementos, le corresponde al Ministerio Público efectivamente que en este caso se presentan los presupuestos. No le corresponde al imputado porque
obviamente eso quebrantaría el principio de presunción de inocencia, Claro. Probar al imputado Que es que inocente. no está en los presupuestos. Claro. ¿No? El fiscal debe. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la televisión, los canales efectivamente donde se transmiten los juicios y leemos resoluciones, parece que en muchos casos es el imputado el que tiene que probar, digamos, que no está dentro de los presupuestos, ¿no? Y efectivamente existe una inversión. Lo grave de esto es que no estamos en una relación procesal penal que usted muy atinadamente y con mucha lógica ha puesto. Si usted me demanda, usted tiene que probar que yo le debo. Y si usted me gana el juicio, lo tengo que pagar. Pero en el proceso penal hay algo más grave. Si el fiscal se equivoca, el imputado lo puede pagar con su libertad. Y si una persona que ha cometido un delito es absuelto, entonces la parte agraviada queda despojada. Y la sociedad que tiene expectativas de que los delitos sean sanciones resulta defraudada. Y todo ese sistema funciona con el presupuesto del Estado. En consecuencia, los errores que pueda cometer el sistema penal al invertir la carga de la prueba y llamar delito cuando falta algún elemento, como en el ejemplo, o falta algún presupuesto, genera un estado en el cual el imputado puede estar con prisión preventiva y luego ser absuelto. O en todo caso que un agraviado que lleva su caso ante la justicia puede resultar defraudado porque el Ministerio Público ha preferido, digamos, sus esfuerzos en la prisión preventiva y no en la acusación y en la sentencia. Y en consecuencia, sí, efectivamente, realmente en una imputación penal y en un proceso penal le corresponde al Ministerio Público, por mandato constitucional, por la ley orgánica del Ministerio Público. Ellos tienen la potestad de persecución, pero tienen que probar. Y si bien el imputado tiene derecho a defenderse y en el caso de la prisión preventiva determinar, digamos, que él no tiene los presupuestos para que le apliquen la prisión preventiva, también se puede dar el caso, se debería dar el caso en que el imputado tiene una conducta pasiva de defensa y el juez considera que el Ministerio Público no ha satisfecho los presupuestos y efectivamente no debe acceder a la prisión preventiva. De manera que no debe haber en el proceso penal, cualquiera que sea el delito, de que el imputado tenga que probar lo que el Ministerio tiene que probar. Quien tiene la potestad exclusiva y excluyente, que es el Ministerio Público, él debe probar, porque el ciudadano se presume inocente. Ya. Claro, esto nos parece sumamente lógico, porque evidentemente viene de una relación pues totalmente formal en el sentido en el que usted lo está manifestando. No obstante, en las últimas intervenciones que han tenido destacados fiscales del Ministerio Público en casos mediáticos o mediatizados, sobre todo de lavado de activos, entre ellos, por ejemplo, los fiscales Fran Almanza Altamirano, Alcides Chinchay y otros varios, han hablado de la incorporación en la doctrina del derecho procesal penal de la actividad probatoria dinámica, que sería un concepto en el cual el imputado también debe aportar en el proceso elementos destinados a desbaratar las tesis del Ministerio Público para demostrar su inocencia de manera material y no tanto formal como lo dice el mandato constitucional. ¿Qué opinión le merece esta doctrina que aparece en este escenario del derecho procesal penal? En realidad, desde el plano de la doctrina, desde el plano de los principios, en una relación procesal penal le corresponde al Ministerio Público, al fiscal, investigar y probar que se ha cometido el delito. De manera como estricta. Obligación. Claro. El imputado no tiene el derecho de defenderse y oponerse. Si el imputado se cruza de brazos y no declara ni produce ninguna actividad probatoria, pero tampoco el Ministerio Público no prueba nada, tiene que ser absuelto. De manera que, en este caso, es muy concreto la obligación del Ministerio Público que tiene el deber de probar la hipótesis que formula y la acusación que pretende. El imputado tiene el derecho de defenderse. Dependerá del imputado y de su abogado. Si es muy activo, probablemente, efectivamente, produzca una actividad probatoria de descargo. De manera que en estos casos, y conociendo a los mencionados colegas que usted dice que
por los cuales yo tengo una profunda consideración, me parece que ellos no pueden haber dicho que existe una doctrina en virtud de la cual sea el imputado el que tiene, digamos, la obligación de probar. Tiene el derecho, naturalmente, ¿no? Y entonces, en este caso, respetando a los distinguidos colegas, especialmente al CIDE Chinchay, de quien he sido alumno en muchas capacitaciones, y disfruto de su clase, no creo que le haya dicho esto. Está claro que el Ministerio Público ejerce la potestad de acción, investiga, denuncia, acusa, y tiene que probar. Y el imputado se puede defender, naturalmente que sí. Y el juez debe ser imparcial y dirigir el debate en la audiencia de manera tal que establezca que si en el juicio cuál es, digamos, la tesis que triunfa, la acusatoria del Ministerio Público o la de descargo de la defensa. ¿Podría yo concluir entonces, en cuanto respecta a sus apreciaciones sobre este particular, que tener el derecho de defensa no equivale a tener el deber de aportar prueba para desbaratar las tesis que el Ministerio Público está imputando para poder salir liberado de las acusaciones? Efectivamente, y si esto lo trasladamos a lo que estamos hablando de la prisión preventiva, se establece que la prisión preventiva determina que si el fiscal solicita una prisión preventiva, tiene que probar que existen elementos de convicción sobre el delito y la responsabilidad del imputado, ¿no? Es una hipótesis que requiere elementos suficientes. Que la pena a imponerse podría ser superior a 4 años y que elementos objetivos le permiten afirmar que en ese caso existe un peligro procesal. ¿A quién le corresponde probar esos presupuestos? Al Ministerio Público. Claro. Que el imputado puede, si desea, y además es imprescindible prácticamente, que no existen esos presupuestos, pero eso no quiere decir que exista una inversión de la carga de la prueba. Lamentablemente, cuando vemos muchos debates y muchas resoluciones, parecía que esto funciona al revés, porque, por ejemplo, a un ciudadano le dicen, usted ha acreditado domicilio, usted ha acreditado que tiene un trabajo, tiene también, digamos, una sujeción, tiene usted hijos que trabajan acá, que estudian acá. Entonces, pero que resulta que esos elementos no implican, digamos, un arraigo de calidad. Puede fugarse. Puede fugarse. Entonces, como usted tiene casa, tiene trabajo, tiene economía, pero tiene usted plata para viajar, entonces yo hago una inferencia en virtud de la cual yo digo que usted sí se puede escapar. Usted tiene 2 pasaportes, entonces yo hago una inferencia que usted se puede escapar. Me parece que eso es contrario a la presunción de inocencia y un manejo totalmente equivocado de las reglas y manejo de la prueba indiciaria. Y de la lógica también. Y de la lógica. Y lo más grave es que algunas veces, por ejemplo, hay un caso en el cual sorprendieron a determinados sujetos invadiendo una casa en Miraflores. Los aprenden en flagrancia y lo llevan a un proceso inmediato y le piden la prisión preventiva. Entonces ellos tienen que demostrar que tienen casa, que tienen arreglo familiar, etcétera, pero no han podido hacer porque han ido del sitio en que estaban cometiendo el delito de la audiencia. Entonces el debate se circunscribe a establecer que no han probado que tienen domicilio, que son dueños de domicilio, que tienen trabajo, porque primero que no lo han podido hacer, y además tampoco es que a partir de que una persona no tenga casa, no tenga trabajo y sea informal, se puede deducir que se va a escapar, porque el peligro de fuga y perturbación activatoria no debe ser un concepto solamente subjetivo, tiene que ser a partir de elementos objetivos. Florencio Mixán, uno de los grandes maestros, tuvo un esmero especial para que efectivamente los límites discrecionales que maneja el fiscal y el juez para calificar la conducta o inconducta de una persona no fueran subjetivos, y por eso puso en el artículo 269 qué aspectos debería tenerse en cuenta para que efectivamente fueran referentes sobre elementos de convicción. Pero lamentablemente existe, como sucede en nuestro país, además no solamente en nuestro país, porque estamos diciendo que la Comisión de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que existe un uso y abuso de la prisión preventiva, muchas veces funciona al revés. Sí, bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en este punto y ya regresamos en Referente Jurídico, no se vayan.